Ya, ahora sí, luego de haberme puesto a grabar otra cosa, ahora sí, vamos a empezar con la guía de función cuadrática y nos habían pedido ya unos ejercicios, así que vamos a partir con el 13. El 13. ¿Qué nos dice? Ya, la distancia en kilómetros que una moto puede recorrer por litro de benzina a una rapidez de tanto, bueno, esa es la dimensión de la velocidad, está dada por K de V es igual a 200 V menos V cuadrado partido en 250. Ya. ¿Qué rapidez máxima que maximiza el rendimiento de la moto? Ya. Chuta, como no hice esta guía, puede que me tarde un poco más, pero a ver, Alonso, si me podía ayudar un poquito, igual sería como. Si la Sí, tenía así como es lista, me decís, no, así como. Hola. eh, pucha, se me ocurre una, pero Sí, a ya ver ver, si. mm, ahí tienes que encontrar como el vértice de la función. Pues entonces, Ya. el vértice es cuando, bueno, a ver, si tú tienes la función así como un ax cuadrado más bx más c, el vértice es cuando x es igual al menos b partido 2a. O sea, el Claro. vértice en x es menos b partido 2a. Sí, el vértice estaba dado por la siguiente forma, ¿cierto? Era menos b partido en 2a, coma, era b cuadrado, ¿cierto? Ahí va a Ay, ser la función del b del menos b, po. sí, sí, dame un segundo. Estoy viendo una cosita antes de. Porque me ha pasado en las clases anteriores que de repente me pongo a hacer los ejercicios con cosas que no vieron en la clase, entonces quiero tener cuidado con eso. Ya, sí, sí. Ya, sí, esperando un chiquitito. Vaya revisando mientras vamos revisando, porque si no, después me puedo sacar como un truco del bolsillo y va a parecer como muy de dónde salió esto y no quiero que pase de nuevo. Ya. Ya. Sí, 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 ¿lo vieron? Sí. Ah, ya. Ya, ahora sí. Ya, la distancia en kilómetros que una moto puede recorrer por litro de benzina a una rapidez tanto está dada por. Ya, esa es la distancia. Ok. ¿Qué rapidez máxima maximiza el rendimiento de la moto? Claro, entonces acá nosotros tenemos que buscar el punto, o sea, donde se maximiza. Claro, esto, si no me equivoco. Ay, pucha, ya, para no quedarme pegado voy a pasar a la siguiente y después la vemos, porque como que. O si queréis, la hago yo por mientras. Dale, ya. Ya. A ver. eh, ¿Puede serme Confitroni o Sí, para compartir la pantalla? sí, calma, 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 calma. Aquí está. Ya, Ya, ahí sí, voy a ya, dejar de compartir.
¿Sí? Dale. A ver. Ya, entonces, aquí nos dan una función que no está tan bien, no está tan como de la forma en que solemos verla, como por ejemplo, como eso así, como por ejemplo las vemos así, pero ya vamos a ver cómo llegar a verla más parecido a eso. Pero nos piden cómo llegar a una rapidez máxima. Entonces, cuando nos piden una rapidez máxima o una rapidez también mínima también puede ser, en otros tipos de ejercicios tenemos que buscar el punto de vértice. El punto del vértice siempre va a ser el máximo o mínimo, lo que se llama como un extremo. Entonces, nosotros tenemos acá la función k de b. El k de b da lo mismo, puede ser por ejemplo f de x y ponemos en vez de b x. Pero no entiendan que tenemos una función k de b que es igual a 200b menos b al cuadrado y todo esto partido en 250. Pero por ejemplo, nosotros acá esto lo podemos separar como en dos fracciones. Si es que tenemos, nosotros podemos separar, por ejemplo, el de la izquierda, mantenemos el denominador, menos el b cuadrado y mantenemos el denominador. Porque ahí, si se acuerdan, cuando tenemos una suma, una resta de fracciones, donde el denominador es igual, el denominador se mantiene y simplemente se operan los numeradores. Entonces acá hacemos como lo mismo, pero al revés. Ahí voy a prender la cámara, así que para que sea un poco más visual quizás. Ya. Entonces, acá nosotros podemos decir, por ejemplo, que tenemos ya estas dos, y acá le estamos sumando un cero. Y por ejemplo, ahí estaría como más o menos como la forma en que solemos verla. Por ejemplo, esta función de acá la podemos simplificar. Si dan cuenta, ambos su última cifra es un cero. Entonces, por ejemplo, ya podemos simplificar los ceros y nos quedaría 20b partido en 25, que es un número mucho más como amable, por así decirlo. Partido en 250. Y ahí el más cero simplemente como para que se vea más como eso, que tenemos un número al cuadrado, más el x que no está al cuadrado, más solo un numerito. Entonces aquí vamos a tener el número al cuadrado, en este caso el b al cuadrado, b acompañado de otro número, en este caso 20 partido en 25, más solo un numerito, en este caso más 0. Acá nosotros lo vemos como reordenar para que sea como más cómodo o para que sea más cercano también a que tenemos, por ejemplo, un f de x igual a un ax cuadrado más bx más c. Entonces así podemos ver cuál es el a, cuál es el b, cuál es el c, como más cómodo. Entonces dejamos lo que está x cuadrado como más a la izquierda, que en este caso es menos b cuadrado partido 250. Ya esto le sumamos, por así decirlo, 20 partido 25. Pero acá esto lo podemos simplificar. El 20 y 25 lo voy a escribir acá, para que quede más claro cuál estamos buscando simplificar. ¿Por qué número lo podríamos simplificar acá? El 20 partido 25. ¿Alguna idea? Ya, vale, sí. 5, ya. Sí, por 5 lo podemos simplificar. Y una forma de ver que lo podemos simplificar por 5 es que el número de arriba termina en un 0 y el de abajo en un 5. Si es que, si se dan cuenta, si multiplicamos 5, vamos a tener 5, 10, 15, después 20, 25. Entonces, se van alternando entre 5, 0, 5, 0, 5. Entonces, si tenemos una fracción donde el de arriba que termina en 0 o 5, y el de abajo también en 5 o en 0, se va a poder simplificar en 5. En este caso, como termina en el 0 y este en 5, se va a poder simplificar por 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en 20? Cabe 4 veces. ¿Y cuántas veces cabe en el 25? Cabe 5 veces. Entonces va a quedar. Y acá nosotros tenemos el menos b al cuadrado. Nosotros es lo mismo que pongamos, por ejemplo, menos 1 por b al cuadrado partido 250. Y esto más, y aquí dijimos que esto iba a ser 4 quintos por b. Aquí el b cuadrado también lo podemos como así separar, como hice yo acá, porque nosotros si tenemos
4 por B partido 5 va a ser lo mismo que dejemos 4 partido 5 por el B. Y esto es como más cómodo porque así va a quedar como más parecido a esto. Como tener ya, esto va a ser el B, esto otro acá va a ser el A, por ejemplo. Sí, sí, Claudia, no te preocupes. Bueno, entonces aquí ya tenemos como la función, lo voy a dejar así como expresada, así, menos 1 partido en 250 por el B al cuadrado, más 4 quintos por B. Entonces nosotros como estamos buscando un vértice, con el MATI, vieron de que un vértice va a tener como la siguiente forma, el MATI lo ponía así. B va a ser igual. Y en su componente en el eje X, se va a dar por menos B partido 2A. Y en el Y va a ser simplemente esa función, la función del menos B en 2A. Nosotros acá entonces vamos a buscar este valor primero, el menos B partido 2A. De hecho, en sí ese es el que estamos buscando. Entonces esto va a dar B de vértice, por si acaso. No es como, no es, esa B no es de esta B. Lo voy a hacer distinta quizás, como para que lo voy a hacer algo así. Para que se entienda que es otra B. Entonces el menos B partido 2A es igual. Y B, si vamos a esta función de acá, es 4 quintos. Entonces va a ser menos 4 quintos partido en menos 1 partido en 250. Entonces, como tenemos un menos arriba y un menos abajo, lo podemos simplificar, ¿eh? Menos por menos. Menos por menos nos va a dar más. Entonces esto nos va a quedar positivo. Y esto va a quedar 4 partido 5 y 1 partido en 250. Esto es lo que el Mati le llama la regla de la oreja. Van a ser los medios por los extremos. Entonces, ¿cómo queda? Bueno, va a quedar 4 por 250 partido en los medios, 5 por 1. 4 por 250 nos va a dar 1000 y 5 por 1 va a dar 5. Acá igual esto lo podríamos haber simplificado, por ejemplo, pero aquí esto nos va a dar 200. Entonces, miren, acá esto lo podemos simplificar en este pasito de acá. Lo podemos simplificar por 5. Podemos simplificar esto, nos hubiese quedado en 1. Y ahí aquí dividíamos 250 en 5. Eso nos hubiese quedado aquí 5. Baja el 0. ¿Y 5 cuántas veces cabe en 0? 0. Entonces hubiese sido 50. Y entonces hubiésemos tenido que calcular simplemente 4 por 50, que eso nos hubiese dado los mismos 200 que obtuvimos acá. Entonces, aquí ya tenemos este de acá, esto nos va a dar 200, y ahora tenemos que ver el F de estos 200. Mm, Entonces esto va a quedar. Esto va a ser 200 por los mismos 200. mm, por 200 al cuadrado. Esto nos va a dar 0, ¿o no? Abajo era 2A. Verdad. Verdad. Buen punto de hora. Bueno, ahí me equivoqué yo. Aquí faltó el 2. Entonces, miren. Aquí esto cambia un poquito. En vez de ser un 1, va a ser un 2, porque va a ser el 2 por ese valor. ¿Se entienden? Si va a ser 2, bien, lo va a ser igual aquí más paso por paso, ¿no? Va a ser el 2 por 1 partido, o sea, en sí menos 1 partido en 250.
Entonces aquí hubiese quedado el 2, porque si es como este 2, es lo mismo que nosotros tengamos 2 partido 1, entonces simplemente multiplicamos así como con los correspondientes, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces 2 por menos 1 nos hubiese dado menos 2. Pero ahí ya teníamos ese menos, entonces hicimos el menos por menos más. Esto nos hubiese quedado aquí entonces 5 por 2. Voy a borrar esto de aquí. Y esto igual lo podemos simplificar, o sea, ya vimos que aquí esto nos quedaba en 1, esto nos quedaba en 50, pero aparte podemos simplificar, por ejemplo, este con el 4. Este nos hubiese quedado 1 y este nos hubiese quedado 2. Entonces nos hubiese quedado simplemente 2 por 50 y eso nos daba 100. Y ahí ya tenemos la respuesta en sí correcta, la 13. ¿Sí? ¿Alguno se entendió? Ahí, buen... Menos mal la Débora me corrigió, si no, no hubiésemos llegado. Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Queda alguna duda o algo así? ¿O algo que no haya quedado claro? Pareciera que no. Ya, bacán. Dale nomás, Felipe. Dale. Vamos a seguir. Sí. ¿Me confirman si se ve? Se ve clarísimo. Ya, entonces el Alonso hizo la chuta. Espera, como que la estaba medio avanzando. Vamos a borrar lo que... Ah, nadie vio nada. Ya, entonces, la 7. Dice lo siguiente. ¿Para qué valor del dominio de la función f de x igual a x, o sea, menos x al cuadrado más 6x más 4 se obtiene el máximo? Ya, como estábamos viendo recién, el valor máximo o el mínimo es donde la función, por ejemplo, donde se encuentra el vértice de la función, ¿cierto? En este caso sería el mínimo, y en un caso de otra forma sería el máximo, ¿cierto? Depende de la forma hacia donde se abra. Por lo tanto, nos están pidiendo el valor del dominio. Nosotros sabemos que los valores que nosotros ingresamos a la función es el conjunto del dominio, ¿cierto? Y esos son las x, básicamente. Entonces nos están preguntando para qué valor de x se obtiene el máximo. Ya, entonces nosotros sabemos que nos están preguntando por el punto, el valor de la x cuando se alcanza este valor en la parábola, en nuestra función. Entonces vamos con la formulita que nos decía que el vértice va a ser igual a menos b partido en 2a, y esto va a ser el x evaluado de la función. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar los valores que nos da la función. Por lo tanto, el valor de x del vértice va a ser igual a menos b, que sería 6, partido en 2 por menos 1. Esto va a ser igual a menos 6, partido en menos 2, y esto es igual a 3, ¿cierto? Ya. Hasta aquí. ¿Me van siguiendo o alguien se quedó atrás, se perdió? ¿Todo bien? ¿No? Ya. Ya, genial. Ya, entonces, como nosotros ya sabemos el valor del dominio donde se obtiene el máximo, entonces tenemos que solo ver la alternativa. Acá no tenemos que hacer nada más porque lo que nos están pidiendo es este valor. ¿Ya? Entonces, acá no, lo único que nos queda es evaluar. O sea, será la alternativa. Ya. ¿Alguna duda con este? Bueno, no, al parecer no. Vamos al 4. Nos preguntan si el punto 2,13
pertenece a la función f de x igual a x cuadrado más mx más m, ¿cuál es el valor de m? Ya. En este caso, a nosotros nos están dando un punto por el cual pasa la función. Eso significa que si nosotros tomamos el valor de 2, lo metemos en nuestra función, vamos a obtener que esto es igual a 13. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar estos valores y buscar, o sea, y formar la ecuación que nos pide para obtener el valor de m. Entonces, sería f de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado más m por 2 más m, y esto va a ser igual a 13. ¿Sí? Entonces, lo único que ahora tenemos que buscar para despejar la m. Voy a subir esto un poquito. Digamos que esto es igual a 4, 2m más m igual a 13. Sumamos términos semejantes, nos queda 3m, voy a pasar el 4 al otro lado, nos quedaría esto igual a 9, dividimos por un tercio, o sea, multiplicamos por un tercio, nos queda que m va a ser igual a 3. Entonces, para que esta función se cumpla, que este punto pasa por tal función, el valor de m tiene que ser igual a 3, que es la alternativa C. ¿Sí? ¿Les quedó claro el ejercicio? ¿O les quedó alguna duda? Clarito. Ya. Eso. Sigamos entonces. Vamos al 18. Oh, este ejercicio yo lo conozco. Este me lo preguntaron a mí. Ya. Dice, una florista necesita armar un arco de flores que estará ubicado verticalmente al suelo, como se nos indica en acá en el dibujito, para un matrimonio, el cual, según las especificaciones de los novios, debe tener una forma de parábola, como se representan las figuras juntas. ¿Ya? Esto es como lo que le pidieron a la florista que haga para el matrimonio. Entonces, la función que modela la forma interior del arco de las flores está dada por esta función, f de x igual a menos x al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores sea de 2 metros? Ya, entonces lo que a nosotros nos están preguntando es cuánto es esta distancia, ¿ya? Asumiendo que, o sea, viendo esto sin las flores para que sea un poquito como... Esta es la parábola que representa el interior de las flores. Acá nosotros tenemos nuestro eje de coordenadas. Lo voy a hacer un poquito más bonito. Entonces, según la información que a nosotros nos están dando, esto de acá, que es la distancia al suelo, acá da lo mismo donde, por ejemplo, nosotros armemos nuestro plano. O sea, bueno, a nosotros nos están pidiendo esto, pero nosotros, por ejemplo, acá podemos poner el sistema a conveniencia. Pero como la función nos está dada por esto, por ejemplo, si nosotros tomamos f de 0, esto sería menos 0 al cuadrado, que es igual a 0. Entonces, obligatoriamente tiene que ser de esta forma nuestro plano, nuestro planito, ¿cierto? Entonces, acá estaría el punto 0,0.
entonces esta distancia no es 2. O sea, claro, es 2 la distancia, pero el punto de aquí, donde están estos, es igual a menos 2. Este sería el punto menos 2, no, este es 0, a ver, no, nada que ver lo que estaba diciendo. Este sería, se me borró todo lo que tenía. Claro, por ejemplo, si nosotros metemos el 0 acá, sí, entonces cuando está en este punto, la función para tal valor, le vamos a poner como x sub, no sé, x sub 1, va a ser menos 2. Entonces veamos cuánto es este x, que sería el x sub 1, ¿ok? Entonces sería que x menos x al cuadrado va a ser igual a 2, ¿cierto? Acá lo único que hice fue reemplazar esto de acá. Entonces despejemos la x, o sea, menos 2 de hecho. Disculpen. Este es el punto x1, menos 2. Entonces, acá voy a multiplicar por un menos 1. Nos queda que x al cuadrado va a ser igual a 2. Aplicamos raíz cuadrada. Y nos queda que x va a ser igual a 2. Entonces, el valor de x sub 1 es igual a 2. O sea, raíz de 2. Pero no nos están preguntando esto. A nosotros nos están pidiendo la distancia entre las bases. Entonces, si este punto, si nosotros sabemos que la función para ambos lados es igual, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarla, o sea, bueno, sumarla consigo mismo o multiplicarla por 2. Por lo tanto, la distancia entre las bases, voy a poner la distancia acá entre x1 y x' sería 2 por raíz de 2, que sería la alternativa B. No sé si les quedó claro el ejercicio. Sí, profe, me quedó claro, gracias. Ya. Si no les queda algo, o sea, si no les queda claro, pregúntenme más, porque de repente, igual como estoy medio enfermo, se me puede escapar algo, o si de repente me pongo a ocupar alguna herramienta que no la vieron en clase, me avisan, ¿no? Así como profesor no lo vimos ya, porque se me puede escapar eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver el 19. Ya. Dice, en un computador se simula el lanzamiento de un proyectil desde el nivel del suelo con una trayectoria parabólica que logra su altura máxima a los 5 segundos. Ya. O sea, por ejemplo, el computador simula el lanzamiento de no sé, de un proyectil que nos dicen cualquiera. Digamos que ese es el movimiento del proyectil. Y que al cabo de 5 segundos alcanza la altura máxima. O sea, en este punto. Vamos a poner acá como 5 segundos. Entonces, se sabe que al segundo de ser lanzado, alcanzó una altura de 27 metros. ¿Ya? O sea que, por ejemplo, no sé, digamos que acá, yo creo que un poquito menos, sería por aquí. La altura que alcanzó es de 27 metros. Entonces, ¿cuál de las siguientes funciones modela en M, ¿ya? La altitud lograda por el proyectil en M? Ya. Ya, porque nosotros sabemos que en este punto es el máximo. Entonces, ya.
Bueno, esta función, la que nos da la parábola, está en función del tiempo. O sea que, por ejemplo, mientras más tiempo pase, por ejemplo, no sé, en este punto donde se termina como el lanzamiento, sería un tiempo, no sé, como XF, por ejemplo. Pero todo esto, siempre lo que nosotros nos vamos, el dominio es como tiempo, el de la función, ¿ok? Y la altura que nosotros alcancemos va a ser nuestro recorrido, ¿cierto? Nosotros sabemos que los puntos que van marcándose en la parábola es el recorrido de la función. Entonces, si nosotros sabemos que cuando tomamos f de 5, esto va a ser igual a 0, porque, o sea, a la altura máxima, disculpen, no 0. Voy a poner hmax. ¿Ya? Y nosotros este punto no sabemos, sería como x, o sea, si que al cabo de un segundo f de 1 va a ser igual a 27, tenemos que ver cuál es la función que cumple con esta condición. Ya, pero nos dicen si se sabe que al segundo ya cuál de las siguientes funciones modela en M. En M. O sea que a nosotros nos están preguntando como un punto cualquiera, que sería como esta altura M. Eso es lo que nos pregunta. ¿Ya? Entonces veamos cuál de todas las funciones cumple con esto. Que si nosotros le metemos el 1, nos da que la altura es 27. Por ejemplo, a ver, probamos con la primera. Sería P de 1 va a ser igual a 28 por 1 menos t cuadrado, que sería 1 menos t. Ya. Esto sería 28 menos 1, que es igual a 27. Ya. Podría ser que esta funcione. Por ejemplo, la b, que sería f de t, sería, no sé, al parecer también. Pero puede que no satisfaga la otra, que al cabo de los 5 segundos, porque, por ejemplo, si nosotros, no, F5 sería 28 por 5 menos 5 al cuadrado, que es 25. Entonces, a ver. A ver. Si sabe que el segundo se lanzó. 20 segundos. Ya. O sea, a nosotros nos dicen que f de t va a ser igual a m. Ya. O sea, bueno, una función cualquiera. Así. Claro, o sea, la función tiene que ser sí o sí negativa, por lo tanto esta quedaría descartada. Por eso se no da. A ver, voy a probar 30 por 1 menos, sigue siendo 27, por lo tanto se cumple. Profe, ¿Sí? lo que yo hice es que dice, por ejemplo, o sea, dice que logra su altura máxima a los 5 segundos. Entonces apliqué la fórmula de menos b partido 2 por a. ¿Sí? ¿Ya? Ya, y eso le va a dar 5. Claro, Y sí. menos b partido por a va a dar 10. Si dejamos solo las Claro, incógnitas a este claro, lado. porque claro, que lo que tú hiciste fue multiplicar por 2, entonces te quedaría Claro, b partido en a, va a ser igual a. va a Ah, ser claro. 10. Y menos b partido a es la suma de las soluciones. Tienes razón, tienes razón. Entonces, x1 más x2 tiene que dar menos b partido por a, que el valor es 10. Pero ahí me quedo con la c y la e, y no sé cómo descartarla. Porque si reemplazo valores, las dos me da 27. Te quedas con la c, Con la c y la e me quedé. la c Porque y el la resto, la suma de las soluciones no da 10. a ver, veamos. Sí, o sea, y acá tenemos que b partido en a es igual a 10, entonces tomemos, esto sería
menos B sería menos 30 partido en menos, y así se cumple que esto es 10, ok. Pero una forma como para poder descartar, por ejemplo, la E, de que te dicen que parte desde el nivel del suelo. Claro, Entonces, y por ejemplo, este, la E en el segundo cero aparecería que está en el metro menos 27. Significaría que claro, está a menos 27 metros. Ah, ah, claro. sí, Aproximadamente. Sí, sí, sí. Entonces, como dicen que está en el suelo, cuando esté cero, la función también nos tiene que dar cero. claro, tenés la razón. Por ejemplo, Ah, si claro, por nosotros, eso. Pero igual el análisis que hiciste estaba muy bueno, la verdad, es como saltarse quizás los pasos por los que iba un poco el Felipe, que igual también es un análisis correctamente, pero es como un poco sacar las propiedades, igual es acertado. claro, Sí, no, sabía cómo descartar la E, pero claro, no puede dar menos 27. claro, porque lo voy a anotar acá para los que todavía no la cacharon. Sería, y esto, bueno, nosotros sabemos que eso es 0, o sea, sería menos 27. Pero acá, este punto, nosotros sabemos que cuando parte el objeto o el lanzamiento, esto sería como, bueno, eh, sería como imposible que sea como una distancia negativa en este caso, sería como la altura 0, porque acá está partiendo el experimento. Por lo tanto, hay que descartar esta alternativa. Entonces, la alternativa del C. Ya, no sé si a todos les quedó claro o creen que lo explique así como, no sé, profe, me perdí. ¿En qué punto te perdiste de hora? Ya, ya, pues, ¿qué pasa? Que, ¿te acordáis que nosotros sabemos que el vértice de nuestra función es de esta forma? Menos b partido en 2a, coma, el punto evaluado en la función, ¿cierto? ¿Eso lo tienes claro, Débora? Ya. Entonces a nosotros nos están diciendo que alcanza la altura máxima a los 5 segundos. Entonces acá lo que hizo, no sé quién fue la que me dijo, no alcancé a ver en el... Pero tomó este valor, que son los 5 segundos, entonces, por ejemplo, b partido en 2a es igual a 5, cuando menos b, bueno, acá lo que hizo fue pasar el 2 para arriba, y le queda que b, o sea, menos b partido en a es igual a 10, y ocupó la propiedad de ecuaciones cuadráticas, donde lo que había hecho como al principio de la clase, que la suma de las dos raíces de la parte de la ecuación es igual a menos b partido en a, y te acordás que había otra, que era que el producto de las dos raíces era igual a c partido en a. ¿Te acuerdas de eso? Ya, pues. Entonces, caché que como que dijo, bueno, entonces como yo ya sé que b partido en a es tanto, empecemos a ver las funciones que tenemos como a disposición. Por ejemplo, ya, partamos por la primera. Voy a borrar esto. Entonces veamos la primera, que sería, este sería mi A, o sea, mi A sería menos 1, y el B sería igual a 28. Por lo tanto, menos 20, o sea, menos 28 partido en menos 1 es 28, que es distinto de 10. Por lo tanto, esta queda descartada. La alternativa B, también queda descartada desde el principio porque como es un lanzamiento, ¿cachai? Que la palabra se abre hacia abajo, o sea que de por sí el A tiene que ser negativo, o sea, el A tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, ahí queda descartada esta. Voy a borrar esto. Sigamos viendo las otras alternativas. La alternativa C, entonces tomemos el A es igual
a menos 3 y el b es igual a 30. ¿Ya? Entonces, veamos, comprobamos, sería menos 30 partido en menos 3. Ya, ahí se da que es 10. Ya, está como que cumple. Pero si te dais cuenta, ¿cachai? Que en la alternativa E también se va a satisfacer esa condición. Por ejemplo, sería menos 6 partido en menos 60. O sea, en 60. A ver, no, esto sería... Claro, menos B sería menos 60. Sería... Esto igual sería igual a 10. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Pero acá vino el otro análisis. Dijeron, ya, pues, entonces, cuando el tiempo es 0, se supone que la altura tendría que ser igual a 0, ¿cierto? En este punto, que acá es donde parte el lanzamiento. Vaya. Entonces, cuando el tiempo es 0, estamos parados en este punto, que sería como un X, o sea, bueno, sería 0. Y por lo tanto el I debería ser 0 igual. Entonces, veamos, y por ejemplo acá, te das cuenta que... A ver, espera, no creo que la alternativa es esa, ¿no? Esta es la 19. Alternativa C, no, sí está bien. Entonces, caché que si todo va ahí en la M, esa es la función E, que es lo que tenía escrito acá recién, sería menos 27, más 60 por 0, menos 6 por 0 al cuadrado, y al final te queda que esto es menos 27, que no se cumple con el lanzamiento. Entonces, ahí queda descartada esta alternativa, y nos quedamos con la alternativa C. ¿Te quedó claro ahora, Débora? Ya, de nada. Ya. Entonces, la siguiente dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa a esta función? El verde, ya. Acá lo que nosotros tenemos que recordar es eh, cómo, cómo podemos tomar información de esta función. Si se acuerdan, la función, no me acuerdo si era como una general, creo, o canónica, de una parábola era de la siguiente forma. A paréntesis x menos h al cuadrado más k, y el vértice, o sea, donde el vértice de la parábola, lo voy a poner P ahí, es igual a h, k. Y bueno, también tenía como que el a nosotros nos indica para dónde se abre la función. Si el a es positivo, se abre para arriba. Si el a es negativo, se abre hacia abajo. Entonces vamos analizando la información que nos da la función y vamos descartando alternativas. Ya, entonces el a es positivo, ¿cierto? En el caso de la roja, de la azul y de la verde se cumple. Porque si nos damos cuenta acá en el gráfico rojo, o sea, en el negro, la parábola se abre hacia abajo. Entonces descartamos esta. Ya. En estas tres se cumple que se abre hacia arriba. Ahora vamos a ver la información que nos da el vértice. Nosotros sabemos que el vértice es menos esto, entonces el vértice de la función que representa esto sería 3,1. Entonces vamos a analizar en qué punto, bueno, cuál cumple que el vértice de la función es tal. Veamos la roja. Acá el vértice sería así como al ojo, no sé, podría ser menos 5. No, esto sería menos 2, menos 5, que está como súper lejos de lo que nosotros queremos. El azul. Entonces hay que descartar la roja. El azul. Aquí, por ejemplo, tenemos que sería algo probablemente menor que 1. Digamos que, no sé, sería como un medio, por así decirlo.
Y el i, acá también está pasado hacia abajo, así que el i también sería negativo, por lo tanto sería como menos un medio. Por lo tanto, tampoco se cumple. Pero en este punto, y por eso yo creo que las funciones están como bien separadas, porque la idea es que igual sea como visible así de manera rápida. Entonces, acá en este punto, por ejemplo, tenemos que estar el 3 más menos, ¿cierto? Y el 1 también debería estar por acá. Entonces, se cumple que es la alternativa A. O sea, bueno, acá ustedes como que lo ideal es que ya como que cachen más o menos que en los planos cartesianos, en esta parte tenemos puros valores positivos. Este sería negativo, positivo. Acá negativo, coma negativo. Acá esto es positivo, negativo. Entonces, cuando ustedes vayan analizando el vértice que tienen que quedarse ya. Los dos son positivos, entonces se quedan con el cuadrante que ustedes están, o sea, de la información que ustedes tienen. Entonces ahí como que fácil se descarta esta al tiro. Aquí ya, ahí ya tienen que poner con un poquito más de ojo entre esta y esta, pero es fácil ver que el 3 está, bueno, acá tenemos el 2 y el 4, o sea, lógicamente el 3 está por acá. Así que, no sé si les quedó claro el ejercicio número 20. Sí, pero es que quedó claro. ¿Sí? Ya. Qué bueno. Bueno. ¿Hay algún otro que quieran ver? O si no, nos vamos al principio y vamos revisando uno por uno. Profe, podría ser el 21. ¿El 21? Sí, por Sí. favor. Ya, vamos al 21. Ya. Al parecer este es como muy similar al anterior. Dice ya, sea una función con el dominio en los reales definida por tal función, donde nos dicen que el c cuadrado es menor que 4ab. Ya. Entonces, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la función? Ya. Entonces, bueno, acá como que están cambiados más que nada como para confundir, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en este caso, en la función que nosotros tenemos, el a sería como, o sea, el c por definición sería el a. Los voy a poner en orden mejor, por ejemplo, el a por definición, voy a poner acá, por definición. El a, y acá voy a poner f de x. El a sería nuestro e. El b sería nuestro c. Y nuestro c sería el a. ¿Ya? O sea, por ejemplo, acá si el b fuera negativo, la función se hará hacia abajo. O sea, este valor de b. ¿Ya? Porque me imagino, estos son como medio enredadores, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, nos dicen, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la función? Nos dicen que el c cuadrado, que sería el b, entonces, nosotros sabíamos que el discriminante de la función era este. ¿Cierto? Por ejemplo, si esto lo vamos a hacer con un triangulito, o sea, esto va a ser igual al triangulito. Entonces, por ejemplo, si el triangulito es positivo, tiene dos soluciones que son distintas y son reales. Voy a poner dos soluciones nuevas, distintas. Si este triangulito es igual, o sea, es igual a 0, tiene dos soluciones iguales. Y si esto es menor que 0, no tiene solución en R. Entonces, por lo que nos definen en nuestra función, entonces sería que el b, que esto es igual a, ¿cierto? Este es el b cuadrado, pero como nosotros sabemos que lo voy a anotar con rojo, mejor, ¿no? Con otro color para que se vea
como más visual. Entonces el c cuadrado es menor que el 4ab. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros hagamos el cálculo del discriminante, que era este, esta resta nos daría menor que 0. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿por qué? Nosotros restamos esto, 4ab, quería que menos c cuadrado, o sea, c cuadrado menos 4ab es menor que 0. Entonces, como no tiene solución en los reales, significa que esto, bueno, acá ya se me arranca un poco, no me fijé en el apunte, pero no sé si lo vieron, que cuando el triangulito esto significa que no está tocando, o sea, claro, que no está tocando el eje X. No sé si eso lo vieron. Sí, sí, sí está. ¿Sí Decía está? como, claro, cuando el discriminante es mayor a 0, intersecta 2 veces, cuando igual a 0, intersecta una pura vez, cuando es menor a 0, no intersecta Ya, sí, ya al sí, eje X. porque tenía mis dudas, entonces dije, chuta, no sé si me está pasando otra vez. Entonces ahora analicemos los gráficos que tenemos. Por ejemplo, acá el rojo, nosotros nos damos cuenta que intersectan 2 puntos al eje X. El azul también. El verde lo intersecta en un solo punto, que sería como equivalente a que tenga 2 soluciones iguales. Pero si se dan cuenta, el gráfico negro está por acá arriba. Entonces nunca va a tocar al eje X. Por lo tanto, la alternativa correcta sería el gráfico negro. Puede que se hayan confundido en esto, porque esto es como bien, por ejemplo, uno tiende al tiro ya, no, sí, el b cuadrado, pa. Entonces uno empieza a decir, chuta, pero tengo esto como, no sé, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Pero acá tienen que, por ejemplo, cuando, no sé, a mí lo que me ayudaba harto era como en este tipo de ejercicio, a ver, ya, hacer como una tablita, esto. Y así voy visualizando al tiro la información que tengo. Así que eso, no sé si les quedó claro. Claro, como dice el Alonso, es como una pregunta que induce al error. Pregunta truco. Así que eso. ¿Les quedó claro el ejercicio? Sí, profe, gracias. No era difícil, pero en realidad daba para confusión. Sí, pues tenía eso, claro, es lo mismo que dice el Alonso. O sea, caché que es muy de definición. Y uno cuando son ejercicios de definición, uno siempre es como cuadrado. Dice ya, el discriminante es b Sí. cuadrado menos 4ac. Entonces, ¿qué hace uno? Empieza a analizar eso. Llega y hace, claro. Claro, sí, bueno, pero acá como que igual siempre hay que ir como un poquito más, así como leyendo bien, ¿no? Pero Sí. bien, bacán. Bacán Gracias, profe. de nada, tranqui. Ya, la Débora dice si podemos ver el 22. Vamos al 22. Ya, nos dicen, ya, se puede determinar el eje de simetría de la función si se sabe que, ya, ¿se acuerdan que el eje de simetría de una función era, por ejemplo, no sé, si fuera esa la función, el eje de simetría sería este, ¿cierto? Esta recta que, por ejemplo, es como x igual a, no sé, a algo. Entonces, o sea, básicamente nos están pidiendo el punto, es como la recta que pasa por el vértice de nuestra parábola. ¿Ya? Entonces, si se puede determinar el eje de simetría de la función tanto si se sabe que b es igual a 4. Ya, a ver, vamos con el primero. A ver, si b es igual a 4 significa que la función f de x sería igual a 3x cuadrado más cx más 4. Ya, a ver, nosotros sabemos que el vértice está dado por lo siguiente.
menos b partido en 2a, coma, f de x, o sea, f de menos b partido en 2a. Pero tenemos el a, no hay problema, nuestro a es igual a 3, y nuestro b es c. Por lo tanto, como que mucho no nos ayuda conocer el valor del c en este caso. O sea, bueno, el valor del c por definición me refiero, ¿cierto? Además no nos dan ninguna otra información, por ejemplo, no sé, pues, que nosotros pudiéramos evaluar y poder así despejar para poder ver. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que solo con la 1 no podemos verlo. Nos faltaría información. Ahora vamos a ver con el 2. Y ahora nosotros nos olvidamos de que sabemos b. Entonces la función va a ser de la siguiente forma. 3x cuadrado más 15x más b. ¿Ya? Según lo que le había escrito aquí arriba, entonces el vértice estaría en el siguiente punto. Sería menos 15 partido en 3. Que esto, voy a poner otra vez. Voy a poner xv, ¿ya? Va a ser igual a menos 5. Entonces nosotros sabemos que el eje de simetría está dado por algo más, ¿o no? Déjame revisar los apuntes cómo lo vieron, si no puede que esté. Ya, sí, no. Ya, entonces tenemos eso. Claro, entonces ya tenemos ese punto. Por lo tanto, no me atrevería a decir que tampoco lo tenemos. Oh, sí. No, pero, Con o eso ya sea, estamos, ¿no? casi Porque, está ahí. Hay un pequeño error que lo dijo aquí Débora por el chat, que es que aquí pusiste 3 y es 2 por 3, porque es 2 por el A. sí, pues. Tenéis razón. Bueno, pero eso igual no hubiese llegado acá en este caso a 15 partidos 6. Simplificado eso hubiese quedado 5. Claro, esto me O sea, queda 5 partidos en 2. claro. Sí, Y ahí estamos, porque ya está el eje de simetría. claro. Entonces, con claro, yo decía, no sé cómo que. Discúlpenme por ando Y- estoy enfermo, como que no me cruje. Ah, está bien. Aparte, es como para que también tengan ojo eso, cuando se habla del eje de simetría es como la recta que va a ser simétrica a la función, no es como el punto del vértice necesariamente, es como Claro, solo el eje, la componente x del vértice, solo el menos b partido 2a, eso es el eje de simetría. claro, lo vamos a marcar. Este es Porque, por como, ejemplo, nosotros solo con la 2 no hubiésemos podido obtener el vértice, porque nos falta el más b. Hubiésemos podido obtener la x, pero no hubiésemos podido obtener la y. Pero nosotros no nos están pidiendo aquí el vértice, sino que el eje de simetría. Y el eje de simetría solo estaba por el menos b partido 2a. claro. Así que con B por sí sola, sí se puede. Y como no necesitamos la otra, bueno, Aquí también es como lo mismo del ejercicio anterior, que aquí están cambiados. El C, aquel que acompaña el X, y el B es como el independiente, el que está solito. Entonces claro, eso también induce al error, como poner, el B, claro, si tengo el B, ya tengo el A, está listo, entonces la 1, claro, no, aquí están cambiados, también para lo mismo, pregunta y claro, truco. claro, con esa los casan. Entonces, harto ojo ahí. Siempre recuerden que, por definición, el A acompaña al X cuadrado, el B acompaña al X, y el C es el término que va solito, que va como al X elevado a 0. Pero eso, solito nomás. Así que
eso, no sé si les quedó claro el ejercicio 22. Sí, ya. Perfecto, perfecto. ¿Quieren ver alguno otro en específico? El 23. Ya. Ah, ya nos dice. Se lanza un objeto hacia arriba y su altura en metros se modela mediante la siguiente función. Ya. Donde t es el tiempo transcurrido desde que es lanzado en segundos y f de t es su altura. Entonces, se puede determinar la altura máxima alcanzada por el objeto si se sabe que el objeto es lanzado desde 10 metros de altura con respecto al suelo. A ver, vamos viendo los casos. O sea, primero que todo nos dicen que esta función modela un lanzamiento hacia arriba. Ya. Y luego hacia abajo. Entonces el t es el tiempo transcurrido en segundos y la altura ya. Entonces, la altura máxima, nosotros sabíamos que si lo llevamos a una función, ¿cierto? Era el punto y que además como es máximo, está hacia abajo, ¿cierto? Bueno, es fácil notar acá por la función. Entonces, si el objeto es lanzado desde 10 metros de altura con respecto del suelo. ¿Ok? Eso significa, ¿qué nos quiere decir esto? Que es lanzado desde 10 metros de altura. Significa que cuando tenemos nuestro f de 0, esto es igual a 10. ¿Por qué? Porque nos dicen que el objeto es lanzado, o sea que cuando comienza el experimento, se parte desde 10 metros de altura. O sea, por ejemplo, no sé, podría ser algo de esta forma, así como que está en un barranco, y esta altura son 10 metros. Entonces se lanza así, no sé. Y ahí está la altura máxima, pero parte de acá. No parte desde este nivel, que sería como el 0 metros. ¿Cachai? ¿Ya? Pero bueno, veamos. Entonces, que f de 0 sea 10, entonces en esta función nos queda de la siguiente forma. Debería ser menos t cuadrado más bt más 10. ¿Sí? Porque si nosotros evaluamos el 0 acá, todo esto se nos va y nos queda solo esto. Entonces la altura máxima, que está dada por el vértice, ¿cierto? Sería menos b partido en 2a, y la altura máxima va a ser el punto cuando... a ver, voy a ver algo. Ya, la altura máxima, altura máxima. Claro, no, este no lo sabemos. Que toca el suelo por primera vez a los 10 segundos. Ya, nosotros ya no vamos a ocupar. Claro, y además sabemos que... A ver... No, yo creo que con esto no nos alcanza, nos falta información. Claro, porque con esto nosotros no podemos obtener, no sé, el... vamos a poner la altura máxima en este caso. Aquí, ¿Mm? cuando tenemos el vértice, por ejemplo, de una función de un movimiento, especialmente un movimiento vertical, cuando tenemos el vértice, la componente X nos va a decir en qué momento alcanza la altura máxima, por ejemplo, y el eje Y, cuál es la altura máxima. Entonces, por ejemplo, aquí estamos buscando si es que podemos llegar al f del b menos 2a. Entonces, por ejemplo, en el 1 nos dicen que el objeto es lanzado desde los 10 metros de altura con respecto al suelo, pero por ejemplo, eso no, nosotros, incluso verlo así desde la vida real, nosotros no sabemos cuál va a ser su altura máxima. O sea, por ejemplo, si hacemos un lanzamiento con una moneda, pero no sabemos hasta qué altura llega, eh,
y decimos, pero estoy a los 10 metros, entonces va a llegar esto, no lo podemos saber. Como que esa información no nos va a ayudar. Entonces ya decimos, ya bueno, con la 1 no nos va a servir. Pero igual lo podemos ver aquí como un análisis un poco más matemático, que es como ya, meter esta información dentro de la función. Entonces, como puso aquí Felipe, la función en los 0 segundos va a estar en 10, po, porque cuando recién empieza a moverse, como cuando recién empieza a lanzarse, va a estar en los 10 metros a los que eh, inicia este lanzamiento. Entonces, si sabemos que el f de 0 es 10, sabemos que la componente c, por así decirlo, de esta función va a ser igual a 10. Entonces, ya ahí vamos a tener la función, como que no podemos sacar nada más de esto y nos va a quedar que la función respecto al tiempo va a ser menos 1 por t al cuadrado más b de t más 10. Entonces, para el vértice nosotros necesitamos el b y el a. Y tenemos el a porque el a es menos 1, porque es t al cuadrado negativo, entonces va a ser menos 1 por t al cuadrado. Pero el b sigue siendo una incógnita. Entonces, nos quedaría, por ejemplo, el vértice nos quedaría, claro, menos b, Quedaría claro, así. eso mismo. Pero nos va a quedar en b, ¿y cuánto vale b? No sabemos cuánto vale b. Entonces, no nos sirve solo el 1. Decimos, bueno, el 1 nos brinda una información igual útil, pero no es clave. Porque, por ejemplo, ¿y por qué es útil? Porque si ustedes hacen este lanzamiento, digamos que sube 3 metros y después vuelve a bajar. Su altura máxima va a ser 3 metros, pero si lo hacen a 10 metros de altura, su altura máxima va a ser 13 metros, porque tienen que agregarle los 10 a los que ya están. Entonces, por eso es importante el 1. Pero no nos sirve solamente el 1. Entonces, veamos el 2. Pero veamos el 2 por sí solo ahora. Nos dice que toca el suelo por primera vez a los 10 segundos. O sea ¿Qué que, significa eso? Que es que el f de t es 0, porque ¿dónde está el suelo? Va a estar cuando el i sea 0. Entonces ahora pondríamos, por ejemplo, 0 igual al menos t cuadrado más bt más c. esto igual a 0. Claro. Y ahí resolveríamos para t. Entonces ahí tendríamos como los momentos en los que estaría en 0. Porque entiéndase que el 0 es cuando es el suelo, pues son cuando está a 0 metros. Entonces ahí nos quedaría... Sería 100 más 10b más c igual a 0. Y como que también quedamos más o Claro, menos ahí. claro, quedamos en una nueva ecuación, pero donde está b y c, pero no tenemos ni b ni c. Pero nosotros sabemos que con la información 1 solo nos faltaba b para saber, pero sabíamos cuánto era c. Entonces, si la juntamos, podemos reemplazar el c que podíamos tener del 1, que eran los 10, porque eran los 10 metros de altura inicial, en esta nueva ecuación que escribió aquí el Felipe. ¿Se entiende eso? Como eh, en sí, aquí nos falta el b y el c, pero nosotros podemos sacar el c con el 1, como si es que juntamos el 1 y el 2. Esa es como la idea. Claro, acá lo voy a checar Entonces, un si poquito más. reemplazamos este c, que era 10, en esta última ecuación, nos quedaría ya una ecuación con una pura incógnita, que es la b, que es la b que nos faltaba para poder encontrar ese vértice. Entonces, esto sería igual a 10b, va a ser, eso es 90. Entonces, b es igual a 9. Bueno, entonces ahora ya tenemos el b y tenemos el a. Entonces ya podemos sacar el vértice. Y si podemos sacar el vértice y sabemos la función, porque ya sabemos la función completa, porque tenemos el a, el b y el c, vamos a poder sacar entonces la altura máxima. Que en sí no es lo que nos piden, pero en sí esa es la idea, que necesitamos el 1 y el 2 para poder obtenerla. Claro, entonces, como ya tenemos el b, sería menos 9 partido en 2 por tanto 9 partido en menos 2. Esto es igual a 9 medios. Claro, entonces significa 9 medios, si lo pasamos a decimales serían 4,5 segundos, entonces alcanzaría esa altura máxima a los 4,5 segundos. ¿Cuál es esa altura máxima? Bueno, no nos lo piden. Yo creo que no hay para qué calcularlo, pero
esa es como la idea. ¿Quedó con alguna duda cómo se resuelve el 23? Como porque, bueno, sí, claro, la C, ambas juntas. Bueno, Ya, bacán. bacán. Entonces, sí, este igual es un análisis un poco más físico igual, pero, pero básicamente un modelamiento matemático. Es como ir aplicando un poco de intuición a veces, como esta cosa de toca el suelo por primera vez en los 10 segundos, como que uno, si es que no maneja eso de, claro, el suelo van a ser los 0 metros, entonces como que uno queda ahí medio truncado. Pero eso, Ya. Ya veamos el 24. Dice, es la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c, se puede determinar el valor de d más c si la parábola asociada interseca al eje de coordenada en el punto 0,3. Ya, vamos viendo. Entonces nos están pidiendo el valor de la suma de estos dos. ¿Sí? Veamos qué tenemos. Nos dicen que la parábola, ya, que tenemos, que sería, bueno, no sabemos si es así o así, porque nosotros no nos dicen nada de información sobre el A podría ser fácilmente negativo, pero asumamos los dos casos. O sea, la vamos a hacer como que fuera como un espejo. ¿Ya? Nos dicen que intersecta al eje de las ordenadas en el punto 0,3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, imaginemos que el eje de las ordenadas, nosotros sabemos que... Oh, era, sí se hace ordenada, ¿cierto? Si las ordenadas son las... Sí, son las i. Algo súper básico que se me había olvidado. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esto es así. Entonces, este punto sería 0,3. ¿Qué nos dice esto? Que, por ejemplo, si nosotros evaluamos la función en 0, sería a por 0 al cuadrado más b por 0, y esto va a ser igual a más en c, esto va a ser igual a 3. Si nosotros o sea, resolvemos todo esto, vamos a obtener que el c es igual a 3. ¿Sí? Pero no tenemos más información que eso. O sea, ya obtuvimos el c, que es como algo, pero nos falta el b, no sabemos nada del b. Así que, bueno, esto sería como el análisis para 1. Entonces, por sí sola no podemos resolver lo que nos piden. Vamos a ver el 2. Nos dice, la suma de las raíces de la ecuación cuadrática asociada es nula. ¿Qué quiere decir esto? Que x1 más x2 es igual a 0. ¿Ya? Pero nosotros sabíamos que esto, por otra parte, es igual a menos b partido en a. ¿Sí? Entonces, acá nosotros sabemos, o sea, no es que sabemos, pero como que por esto, bueno, y si no me equivoco, esto era como un axioma, o sea, acá cuando hablamos de parábolas o de ecuaciones cuadráticas, el A se define como que es distinto de cero. Entonces, o sea, esto es legal, o sea, acá no es como que digamos, ya, pero el A puede ser cero. No, porque por definición, el A es distinto de cero, o si no dejaría de ser una parábola, pues estaríamos hablando de una recta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es legal que nosotros podemos hacer lo siguiente, que 0 va a ser igual a menos b partido en a, entonces multiplicamos por a, se nos va, entonces nos queda que menos b es igual a 0, o lo mismo que decir que b es igual a 0. ¿Ya? Pero tampoco llegamos a nada. O sea, bueno, si nos quedáramos solo con la 2, tampoco podríamos obtener el valor de lo que nos están pidiendo. Pero como nosotros ya sabíamos que con 1 el c era 3, y por el 2 obtuvimos que b es igual a 0, entonces podemos, con ambas juntas, podemos calcular que la suma es igual a 3. Entonces, sí podemos calcularlo cuando obtenemos, o sea, tenemos las dos, como los dos enunciados, por así decirlo. Así que eso.
No sé si les quedó claro el ejercicio. ¿Sí? Ya. Qué bueno. Eso, no sé si tienen alguna duda con algún otro ejercicio, así como para que lo veamos, porque ya estamos como en la hora, entonces no sé si quieren ver la 16. Ya. Veamos la 16. De todas formas, si alguien ya quiere irse, es libre de hacerlo. Vamos a revisar la 16. Dice, una función f posee su vértice en el punto 2,3. Ok. ¿Para qué valor de a distinto de 3 se cumple que la función f de a es igual a f de 3? Ya. Primero que todo, nosotros sabemos que el vértice de nuestra parábola está en el punto 2,3. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, que cuando nosotros tomamos el 2, entonces f de 2 es igual a 3. ¿Ya? Y además que menos b partido en 2a es igual a 2. Entonces, a ver acá, dice para qué valor distinto de, o sea, para qué valor a distinto se cumple lo siguiente. Ok. Despejemos el a. Nos quedaría que nuestro a va a ser igual a, pasamos el a para arriba, lo voy a hacer, si pasamos el a para arriba, nos quedaría que va a ser a igual a menos b partido en 4. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver. Entonces, con esto tendríamos que... Ay, no sé si esto nos va a servir de algo, la verdad. Ya tenemos que el vértice... Ok. Para qué valor de A. Puede que este A no tenga nada que ver con la que estamos ocupando. Mm, 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 mm. Mm. Ya, no, yo creo que esto sí nos sirve. Claro, porque f de 3 es igual a f de a. Mm. Ay, no se me ocurre cómo hacerlo. Escucha, yo... mira, María, ¿qué te parece si te lo mando después por correo? Porque como que no se me ocurre cómo hacerlo, la verdad. Por último lo subo como hecho aparte. Ya, profe, no se Sí. preocupe. Sí, es que la verdad es que no sé, como estoy así con esta cuestión del resfriado, como que no sé, como que Sí, no me cruje, no sé, como que estoy... no, sí se entiende. Aparte, llevar la hora, no se preocupe. Sí, no, la hora es lo de menos, sí, como que ustedes saben que de repente hasta más tarde le he contestado cosas incluso un poco más complicadas, pero no sé, como que no puedo funcionar. Y yo creo que la cuestión de ser súper sencilla, pero no sé, no me siento muy bien, la verdad. Así que voy a parar la grabación. Igual les pido disculpas, así que voy a detener esto.